En la actualidad, es inevitable percatarse que cada vez vivimos en un mundo más globalizado. Independientemente de la posición ideológica, el tipo de gobierno de cada país o el relativo grado de beneficio o perjuicio, fruto de un modelo capitalista exacerbado, y los términos de desarrollo económico que de él se desprenden, lo que no se puede poner en duda es que el nivel de consumo de todo tipo de productos, algunos que incluso en el pasado se podrían haber considerado como lujosos o accesibles solo a una minoría privilegiada, es cada vez mayor. Recientemente me encontré por internet un artículo del portal Pijama Surf que llamó mi atención por su título, que en cierta forma venía a ilustrar algo que ya venía pensando desde hace tiempo atrás. El título del artículo en cuestión se denominaba "Esta es la nueva forma en la que la élite muestra su riqueza", entre paréntesis, ya no con bienes materiales. Dicho título me llamó la atención porque, en cierta forma, ya me había percatado que, al menos en mi entorno inmediato, cada vez era más común observar gente con un nivel económico no precisamente alto, pero que ya poseían artículos que pocos años antes solo podían adquirir personas con una economía estable o sobresaliente. Sobre todo, lo que tiene que ver con aparatos electrónicos como celulares de gama alta, televisiones de tamaño considerable, con alta resolución, automóviles, ropa de marcas que antes eran consideradas caras, y hasta en el consumo de bebidas que en teoría son menos accesibles por su precio, entre otras cosas. Pero lo que captó mi atención no fue el hecho de que los bienes de consumo fuesen más accesibles en sí mismo, tomando en cuenta que el propio padre de la economía moderna, Adam Smith, ya explicaba dicho fenómeno puntualmente en su obra cumbre titulada La riqueza de las naciones. Lo que realmente me interesó fue el fenómeno sociológico, o quizá hasta psicosocial, que surge en las clases altas, a partir de que la gente común ya puede acceder con mayor facilidad a los bienes de los que antes presumían y con los cuales marcaban un estatus. Es decir, ya entrando de lleno en el contenido de dicho artículo, se menciona a modo de introducción que ante el panorama antes mencionado, la doctora Elizabeth Currid-Halkett asevera que actualmente la riqueza se señala por medio de bienes intangibles, lo anterior sustentándolo respecto a la postura del economista Thorstein Veblen, quien observaba ya en 1899 que la vajilla de plata y los corsets eran los signos de una posición social de élite, por lo que acuñaría el término consumo conspicuo. Sin embargo, desde entonces el capitalismo se ha extendido a todo el mundo y, por consecuencia, la mano de obra y la materia prima se han abaratado. La tesis de la doctora Currid-Halkett es que estamos siendo testigos de la democratización de los bienes de consumo, pero al mismo tiempo pagando los precios ecológicos de esto. Además, es importante señalar que dicho fenómeno no va acompañado de menos desigualdad económica, sino por el contrario. Asimismo, asevera que aunque las personas más ricas aún se destacan por poseer otros lujos materiales inaccesibles para la gente común, como aviones y yates, la manera de marcar la posición social se ha vuelto más sutil y tácita. Y aquí viene la parte interesante de su investigación, pues apunta que el cambio dramático de la élite reside en dos elementos sobresalientes: la educación y la salud. Cito literal, abro comillas: la nueva élite cimienta su estatus al valorar el conocimiento y construir capital cultural, por no mencionar los hábitos de gasto que van con esto. Prefieren gastar en servicios, educación
e inversiones en capital humano que en meros bienes materiales. Cierro comillas. Regresando nuevamente al economista Thorstein Veblen, a esto le denomina Curry-Halkett como consumo inconspicuo, es decir, elecciones de consumo que no son ostensibles, pero sí excluyentes. A este respecto, Curry aclara que aunque dicho consumo conspicuo es muy caro, no se expresa a través de productos caros o señales muy obvias. Se puede mostrar por leer una revista como The Economist, comprar huevos orgánicos o de granja, es decir, invertir más en salud, y yo agregaría una presunción indirecta de sus grados académicos y o logros intelectuales. Citando a Curry-Halkett, el consumo inconspicuo es un medio para una mejor calidad de vida y una mayor movilidad social para los propios hijos, mientras que el consumo conspicuo es simplemente un fin en sí mismo, es decir, la mera ostentación. Casi para finalizar, en el artículo concluyen que la brecha entre las clases sociales se está volviendo cada vez más grande, cada vez más difícil de salvar, a la vez que progresivamente menos visible. Igualmente, se señala que el hecho de que los ricos inviertan en capital cultural y en educación no necesariamente resulta en una oligarquía más ilustrada, dado que la razón por la cual invierten en esto es justamente para ser parte y manifestarse en la élite, es decir, por razones meramente materialistas y no puramente culturales. A este punto, a mí solamente me gustaría agregar algunas cuestiones respecto a todo lo que ya se mencionó anteriormente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay una parte del video donde yo hablo sobre que dicho fenómeno se podría analizar también desde el punto de vista sociológico o quizás hasta psicosocial respecto a la forma de actuar de lo que en teoría vendría a representar la élite, ¿no? O la clase privilegiada. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, si nos basamos en lo que ya vendría a decir Elizabeth Currid-Halkett, que viene siendo como tal la investigadora de este tema, basándose en el economista Thorstein Veblen, quien ya nos hablaba del consumo conspicuo, refiriéndose a la ostentación, a la forma en que el consumo de ciertos productos lujosos le pueden dar cierto estatus a determinadas personas de élite, pues pienso que hay un punto en el que el consumo conspicuo y el consumo inconspicuo se juntan. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, les cito nuevamente pues literal el párrafo de Currid-Halkett, en donde menciona que el consumo inconspicuo es un medio para una mejor calidad de vida y una mayor movilidad social para los propios hijos, mientras que el consumo conspicuo es simplemente un fin en sí mismo, es decir, la mera ostentación. Si nos basamos en el punto de que el consumo inconspicuo, es más sutil, no necesariamente tiene que ver con la ostentación. Yo diría que lo que antes, o lo que esta autora denomina como el consumo más sutil, en teoría, llega un punto en donde deja de ser tan sutil, porque las clases altas, y a veces las no tan altas, llegan a utilizar este tipo de elementos como los grados de estudio, el número de libros leídos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con
lo que presumen acerca de sus logros intelectuales que aparecen en ciertas revistas como The Economist, o suelen leer o recurrir a ciertos pues elementos culturales, por así decirlo. Llegan a un punto en donde deja de ser tan sutil y se convierte en un elemento que también sirve para la presunción hacia las personas que tal vez no tengan la suerte o lo necesario para poder llegar a ese estatus social. Por ejemplo, a mí como tal me llamó la atención el tema porque en otras ocasiones yo he estado navegando en Facebook, por ejemplo, y si analizas objetivamente algunos de los perfiles que se crean los usuarios, incluso usuarios conocidos, te das cuenta de que existe cierta tendencia a exagerar lo que tiene que ver con tu grado académico, con tus logros en ciertas áreas, pues que tiene que ver también con el estatus social. Por ejemplo, yo tengo a varios conocidos, también de la propia carrera que estudio, que si los conoces en persona, te das cuenta de que no son ni de lejos las personas más brillantes del mundo, ni siquiera de la universidad o del grupo al que pertenezco. Pero cuando se trata de entrar en las redes sociales, se crean un perfil que muchas veces se aleja de la realidad. Ellos te venden una imagen como si fueran expertos en una determinada materia, es decir, muchas veces se autodenominan politólogos por el simple hecho de estudiar ciencias políticas y administración pública. Aunque tú los conozcas perfectamente, directamente en persona, y te das cuenta de que únicamente utilizan el título para presumir algo que no existe en la realidad, sino que pueden ser licenciados, tal vez maestros o incluso doctores, que por azares del destino han alcanzado ese título, pero dicho título no refleja sus conocimientos, sino que el título lo utilizan como una forma de presentación ante el mundo y una forma en que ellos mismos tratan de diferenciarse ante los demás. Pero bueno, este tema da para mucho más. Incluso me atrevería a decir que, pues como lo vengo diciendo, no es algo que incluso que solamente le atañe a las clases altas, sino que ya también está pegando directamente en las clases medias y bajas. Entonces hay mucho de dónde analizar. Esto es todo por el momento, amigos. Ya saben, yo soy Roberto BR y nos vemos hasta la próxima. Bye.